Son las 10:02 de la mañana, estamos de regreso aquí en el Tecno Informativo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues vamos con nuestro segundo bloque de contenido original. Y bueno, vamos a empezar con algo muy importante que tenemos que hablar y bueno, que hacer con conocimiento de todos, algo que se está dando actualmente. Pues tenemos que hablar de que el Congreso aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal y para adecuar, según la legislación mexicana, al capítulo de propiedad intelectual. Esto con miras al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pero estas reformas tienen un sinfín de irregularidades que amenazan directamente, entre otras cosas, a la libertad de expresión. Y para hablar de esto, para entrar a más detalle, está con nosotros vía telefónica Luis Fernando García. Él es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Muy buenos días, Luis Fernando. Muy buenos días, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, estábamos hablando, ¿no?, de estas reformas. Y bueno, si nos pudieras ayudar, Luis Fernando, a darle a los radioescuchas un poco más de contexto de cuáles fueron las reformas y cómo ponen en peligro pues las libertades, en específico la libertad de expresión de todos los mexicanos y mexicanas. Sí, por supuesto. En esta semana fueron aprobadas y ya entraron en vigor desde ayer, son ley en México, una serie de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal que desde nuestro punto de vista establecen al menos dos aspectos particularmente preocupantes. El primero tiene que ver con un mecanismo de censura en Internet a través del cual un proveedor de servicios de Internet, es decir, una red social, un buscador, un proveedor de hosting, estará obligado a censurar contenido en Internet cuando alguien, sin necesidad de probarlo, sin necesidad de venir con una orden judicial, le diga que un contenido alojado en ese servicio viola derechos de autor. Es decir, una persona hace un mero aviso y le dice, este contenido que tú tienes en tu plataforma viola derechos de autor, y la empresa está obligada a bajarlo. Es muy importante explicar que para determinar si un contenido en Internet viola o no viola derechos de autor no es algo muy sencillo de determinar. La ley de derechos de autor nos da a todas las personas una serie de derechos y a través de las excepciones al derecho de autor, es decir, hay ocasiones en las que podemos usar obras protegidas por derechos de autor, una película, música, un texto, sin necesidad de pedir permiso y sin necesidad de remunerar en ciertas circunstancias. En los medios de comunicación se aprovechan estas excepciones todo el tiempo. Por ejemplo, hay algunas excepciones tienen que ver con poder reportar sobre sucesos de actualidad, así dice la ley, o cuando se hacen acciones sin fines de lucro, o para la educación, yo puedo sacar un fragmento de una película y enseñarla en clase, investigación, etcétera. Hay una serie de excepciones. En ese sentido, es absolutamente violatorio del derecho a libertad de expresión que se pueda censurar un contenido en Internet sin que antes se haya determinado por una autoridad judicial si ese contenido efectivamente viola derechos de autor o si por el contrario es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión amparado también por las excepciones al derecho de autor. Ese es el primer aspecto preocupante. Solo para reiterar, independientemente de si violas o no violas derecho de autor, al subir un contenido en Internet, si alguien alega que sí, que viola su derecho de autor, se va a censurar primero y se va a averiguar después si te regresan, te dejan volver a subir el contenido después, ¿no? Sí, que aquí, para hacer nada más un paréntesis, que, nada más como para confirmar que, por ejemplo, este tipo de denuncia, ¿no?, de que se violan los derechos de autor, ni siquiera tendría que ser por la empresa misma que se alegaría ser dueña de estos derechos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cualquiera podría emprender como esta denuncia para hacer que se bajara el contenido. Los formatos de aviso le exigen que diga su nombre y que afirme que tiene que, digamos, si es una falsa declaración podría tener una sanción por hacerlo, pero hay maneras, y se ha visto en otros países cómo se ha abusado de este sistema de una manera en la que luego es imposible determinar quién era el que hizo el aviso y sancionarlo. Entonces también es muy fácil censurar y es muy difícil castigar a quien abuse del sistema de censura. Por eso es que es tan preocupante este sistema que se le llama notificación y retirada, que efectivamente es un sistema de censura prohibido por la Constitución y por los tratados de derechos humanos de los que México es parte. El segundo aspecto que nos preocupa mucho es una serie de reformas a la Ley de Derechos de Autor y al Código Penal, en las que se sanciona y se prohíbe lo que le llaman la elusión de medidas tecnológicas de protección, más coloquialmente les llamamos candados digitales, es decir, que no puedas
muchos objetos, por ejemplo un DVD o hasta una computadora o cualquier objeto que tenga un software adentro que determine cómo funciona ese aparato o dispositivo, tiene candados digitales, o muchos de ellos tienen candados digitales que limitan lo que podemos hacer con esos objetos. Por ejemplo, un DVD tiene un candado digital para que no sea tan fácil copiar el contenido de ese DVD. A pesar de que, por ejemplo, es un derecho que hacer una copia privada de las obras que adquirimos legalmente. Yo tengo derecho, si tengo un DVD, a copiar el DVD. Sin embargo, hay un candado digital que me lo previene. Yo puedo romperlo, hay tecnología para forzar ese candado y copiar el contenido. Sin embargo, desde ayer, romper el candado es ilegal. No copiar, sino romper el candado es lo que se convierte en ilegal, y de esa manera se anula el derecho efectivamente. Insisto, tenemos derecho a usar, por ejemplo, fragmentos de una obra protegida para distintas excepciones al derecho de autor que tenemos garantizadas, como para participar en el debate público sobre sus usos de actualidad, como sin fines de lucro, para la educación, la investigación, y de esta manera se están coartando esos derechos, porque cuando para ejercerlos necesitemos romper un candado digital. Otro aspecto muy preocupante de esta prohibición de la ilusión de candados digitales, que por cierto, para clarificar, se prohíbe como regla general, aunque hay ciertas excepciones, pero es una lista muy limitada de excepciones que no comprende muchos usos que son muy importantes para la sociedad. El que más me importa mencionar es el derecho a reparar los dispositivos, aparatos y hasta vehículos que recientemente tienen candados digitales que nos impiden diagnosticar fallas en esos aparatos y poder reparar inclusive esos aparatos. Por ejemplo, algunos fabricantes de tecnología utilizan cierto software para evitar que tu impresora funcione con cartuchos rellenados, o que tu teléfono funcione si le cambiaste la pantalla por ti mismo o en un taller de reparación independiente y no fuiste con el fabricante a repararlo. Estos candados digitales los quieren utilizar los fabricantes, y los han utilizado en partes del mundo los fabricantes de tecnología para obligarte a que tengas que reparar los dispositivos con ellos a precios más altos y con más inconvenientes para el consumidor, pero además también desplazando mercados importantísimos de miles de personas que se dedican, sobre todo micro y pequeñas empresas que se dedican a la reparación de dispositivos electrónicos. En ese sentido, las normas que fueron aprobadas no contienen suficientes excepciones, y por ende el derecho a reparar nuestros dispositivos se ve coartado, afectando la economía de los usuarios y usuarios de tecnología, a los que se dedican a la reparación de estos dispositivos, y en favor de un sector privado minúsculo que abusa y quiere abusar de estas medidas para generar más ganancias a costa del interés público. Algo que es importante mencionar es que muchas de las excepciones que nosotros propusimos durante la no discusión en el Congreso, pero que le propusimos al Congreso que tomara en cuenta y que fuimos ignorados, son excepciones que tiene Estados Unidos en sus normas. Muchos promoventes del TEMEC y de su implementación han dicho que la prisa por legislar era porque necesitábamos entrar el 1 de julio todos parejos, ¿no? Y la realidad es que hoy hay cosas que son ilegales en Estados Unidos, que son ilegales en México, que son legales en Estados Unidos, como reparar un vehículo, un tractor. Por ejemplo, un agricultor en Estados Unidos han sido hostigados por empresas que fabrican tractores por querer reparar ellos mismos sus propios tractores. Eso en México podría también suceder, a pesar de que a través de la lucha que han hecho agricultores en Estados Unidos ya tienen excepciones en las normas internas de Estados Unidos que les permiten romper candados digitales para diagnosticar las fallas en sus tractores y repararlos. Y eso se puede expandir a muchos otros, por ejemplo, a muchos otros objetos, vehículos, automóviles, computadoras, teléfonos y cualquier electrodoméstico moderno que ya tiene una computadora pequeña adentro que controla lo que puede y no puede hacer el usuario con ese objeto. Sí, porque incluso aquí habría que mencionar, ¿no? O sea, con estas reformas, como tú mencionas, Luis Fernando, que ya se aprobaron, que ya son ley, que se hicieron de manera muy apresurada, pues bueno, al yo leer, por ejemplo, esta información, pues yo lo veía como en un caso muy particular. Si yo quiero intervenir más bien mi computadora, hacer algún tipo de reparamiento, ya estoy haciendo algo ilegal, pero también, como lo menciona, es algo que es todavía más sensible en medio
de la crisis económica en la que nos estamos, en la que ya estamos de lleno por la emergencia sanitaria, pues cuántas personas no tienen un local, cuántas personas no se dedican por su cuenta a reparar computadoras, mantenimiento de autos, estas nuevas lavadoras o refrigeradores que a lo mejor también ya tienen este tipo de tecnología, y que de la noche a la mañana la actividad con la que dan un sustento a sus familias pues ya es ahora criminalizado este acto. Es prácticamente podríamos mencionar que es una actividad que casi raya en lo monopólico, ¿no es así? Así es, esa es la intención de los fabricantes de tecnología. Quieren construir monopolios en los mercados y los de reparación, es decir, quieren desplazar a la competencia y poder ser los únicos que puedan reparar tu dispositivo. Esto además genera, además de gastos y gasto económico, pues también genera una serie de, digamos, de problemas, como que no podemos alargar la vida de nuestros dispositivos, tenemos que comprar nuevos para reemplazarlos, eso también les trae ganancias, y lo que genera también es una cantidad enorme de basura electrónica altamente tóxica, que tampoco, además de como estas medidas no tienen sentido para la crisis económica en la que estamos, menos para la crisis ambiental en la que también nos encontramos, y en ese sentido es como estas disposiciones afectan de manera muy sustancial nuestro derecho de poder hacer lo que queramos con nuestros objetos que adquirimos legalmente. O sea, no estamos, aquí nadie está defendiendo la piratería ni nada ilegal, porque, insisto, es legal que tú instales y desinstales el software que tú quieras de tu computadora y tu teléfono, pero si un fabricante en la computadora o el teléfono pone un candado que te restringe el derecho a desinstalar o instalar cierto software, el romper el candado para ejercer ese derecho es lo que se convierte en una sanción administrativa que puede llegar hasta el 1.7 millones de pesos de multa o hasta 6 años de prisión si se considera que lo hiciste con fines de lucro. En ese sentido, es muy importante insistir en que lo que hacen estas normas, tanto el mecanismo de censura como la criminalización y las sanciones, la prohibición de la elusión de candados digitales sin suficientes excepciones, es hacer difícil o ilegal en la práctica cosas que son legales. Es decir, es legal, como yo decía, subir a internet un meme en donde uso un video protegido por derechos de autor, pero si para hacer el meme necesito romper un candado digital para obtener el fragmento, ahí puedo ser sancionado. Y aún si no uso una medida de ilusión de candados digitales y subo un contenido, alguien lo puede censurar sin que efectivamente mi contenido sea infractor de derechos de autor. Igual en el caso de la reparación, tengo derecho a instalar o desinstalar software, tengo derechos que sigue siendo legal hacerlo, pero si para hacerlo hay un obstáculo a través de un candado digital instalado por el fabricante en el software que controla ese objeto, pues estoy de alguna manera a expensas, ¿no? Y es una manera como de delegarle a los fabricantes, pues darle un poder de legislador casi, porque lo que pongan en su código es lo que funciona. Si de repente mañana el fabricante de tecnología decide poner un candado digital que no me permite usar mi teléfono los miércoles, no es ilegal usar el teléfono los miércoles, pero como este candado me restringe usar el teléfono los miércoles, romper el candado para usarlo los miércoles, eso sí es infractor, es absurdo, ¿no? En ese sentido, es por eso que estamos pues muy indignados, preocupados, y que estamos primero estamos anunciando que vamos a interponer diversas demandas de amparo en contra de estas disposiciones, y que sobre todo estamos exigiéndole a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la que está facultada para hacerlo, a que interponga una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte pueda suspender la vigencia de esas normas y pueda declarar su clara inconstitucionalidad, de manera que se restauren los derechos que nos han quitado de la noche a la mañana sin discusión y sin participación de todos los actores para evitar estas decisiones absurdas. Bueno, y también en específico, hablar, por ejemplo, en nuestro caso, pues nosotros nos encontramos en una radio comunitaria, una radio que pues no tiene un interés comercial, sino que responde a necesidades sociales. Por ejemplo, en este caso, Luis Fernando, ¿en qué tipo de vulnerabilización o en qué tipo de peligros se encuentran, por ejemplo, las radios comunitarias en el país? En este tema, en dos temas. En la parte, por ejemplo, del uso de música licenciada para los contenidos, por ejemplo, pues este tipo de música que es muy
bueno, el tipo de géneros, por ejemplo, que también escuchan más en las comunidades, eso por un lado, y también por la parte de la labor informativa o periodística que puedan hacer estas radios comunitarias, que también pues se valdrían de esta clase de materiales que ahora sería ilegal de alguna manera tomar. ¿Cómo sería digamos que este ataque a las libertades de las radios comunitarias? Bueno, en el caso de las redes comunitarias, sigue siendo legal usar obras protegidas y hay normas en las leyes que facultan y que permiten la reproducción de obras licenciadas, es decir, eso no cambia, no hay un riesgo en ese sentido, pero sí, por ejemplo, para usar un contenido, por ejemplo, en un ¿cómo diremos? En un noticiero, en un contenido sobre noticias, sobre sucesos de actualidad, como dice la ley, para tomar un fragmento y ponerlo en tu programación, la obtención de ese fragmento fue realizada a través de la elusión de un candado digital, eso podría comprometer la legalidad de ese acto. Pero insisto, publicar obras protegidas no es un delito ni es una infracción en muchas circunstancias, sobre todo cuando es cuestiones de interés público. En el caso de las redes comunitarias eso es muy claro, y en ese sentido eso sigue siendo un derecho. El problema es la elusión de candados digitales para poder obtener fragmentos de obras que luego sean transmitidas. Igual en el caso de los aparatos utilizados para la transmisión. Si alguno, como las computadoras, los teléfonos, las consolas, si alguno de esos aparatos tiene un candado digital o se le incorpora un candado digital vía una actualización posterior de ese dispositivo, romper ese candado digital para ejercer los derechos que tenemos es lo que puede comprometer la legalidad de la operación de la radio. En ese sentido es muy variable, no te puedo decir como todo un catálogo, porque la verdad es que hay tantos candados digitales como imaginación en los fabricantes. Ellos pueden inventarse, como te decía, mañana pueden decir las computadoras, no, voy a poner un candado digital para que nadie pueda desbloquear su teléfono los viernes. Podrían hacerlo, y esta ley les permite que si alguien rompe un candado para no aceptar esa imposición a través del candado digital, pueda sancionarse a esa persona. Entonces, eso yo diría que son los riesgos más evidentes para la operación de una radio comunitaria que utiliza ciertos aspectos de tecnología para su operación, así como millones de personas usuarias de tecnología en México que usan distintos aparatos y que pueden verse afectadas ahora o en el futuro por esos candados digitales que arbitrariamente fabricantes ya incluyen en muchos aparatos o que pueden incluir en el futuro y que estaremos impedidos de romper, aunque sea para hacer cosas que son legales. Perfecto. Y bueno, ya nada más para finalizar, sabemos, bueno, acabas de mencionar, por ejemplo, ¿no?, que van a recurrir tanto a la Suprema Corte de Justicia como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta parte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Nosotros como población o la sociedad civil en general, ¿hay algo más que se pueda hacer al respecto? ¿De alguna forma en la que se pueda apoyar en este caso? Pues en este momento lo más importante es quien tiene más herramientas y tiene más posibilidades de proteger a más gente es la CNDH en este momento. Nosotros estamos invitando a la gente a que entre a nuestra página de internet, a r3d.mx/TMEC, y ahí hay la plataforma que hace muy sencillo, en menos de un minuto las personas pueden enviar un correo a la CNDH para exigirle que interponga esta acción de inconstitucionalidad. También, si hay alguna persona que se ve particularmente afectada por estas disposiciones y tiene el interés pues también valdría la pena que buscaran una asesoría legal para interponer un juicio de amparo. Nosotros desde nuestra organización todavía tenemos tiempo, más o menos como a mediados de agosto, para presentar amparos, y pues tomará tiempo elaborarlos, pero en la medida de lo posible publicaremos algunos formatos de juicio de amparo para que si alguien quiere inspirarse de la manera en la que nosotros vamos a combatir esos amparos, pues pueda utilizar esos formatos y demandar ese amparo también, aunque lo más viable, lo que sería mejor es que la CNDH interponga la acción de inconstitucionalidad, porque si la Corte acepta la acción de inconstitucionalidad, esa acción nos protege a todos, ¿no? El amparo solamente protege a quien lo demanda, y en ese sentido
tiene ciertas limitaciones, pero la acción de inconstitucionalidad, si se declara inconstitucional como creemos que debería estas reformas, pues se protegería a todas las personas porque estas normas quedarían sin vigencia. Muy bien, pues bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias por haber tomado la llamada, pues seguiremos muy al pendiente y pues de toda esta situación y de buscar pues dar marcha atrás a estas reformas, como mencionas, pues que vulnerabilizan la libertad de todos y todas. Muchísimas gracias por haber tomado esta llamada. No, muchas gracias a ti, un gusto. Gracias, hasta luego. Pues bueno, escuchamos a Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, un tema muy importante, estas reformas que fueron aprobadas prácticamente en tiempo récord por diputados y senadores, pues ya mencionó pues todas las formas en las que pues en las que violentan nuestros derechos, en la forma en la que pueden violentar, las formas en las que se gana la vida, por ejemplo, muchas personas que hacen reparación de electrónicos, pues bueno, ahí está. Vamos a subir a los comentarios en la transmisión de Facebook la página, para quienes nos están escuchando en FM, en la página de internet, es red con un 3 en vez de la E, red.mx/TMEC. Ahí es donde se va a poder llenar esa forma, para poderse comunicar directamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como mencionaron, pues están buscando que se haga este recurso de inconstitucionalidad y hay que seguirlo muy de cerca. La verdad es que sí, como mencionan, es algo que se hizo más bien pensando en los grandes sectores empresariales y no pensando tanto en este tema de derechos de autor.